Antes de Poseidón, antes del poder del tridente y del dominio olímpico sobre los mares, existió otro dios, uno más antiguo, más sabio, un ser que no gobernaba con ira ni tormentas, sino con el conocimiento profundo de las aguas primordiales. Su nombre era Nereo, el viejo del mar. Muchos lo han olvidado, pero su legado sigue presente en los mitos, en los héroes que buscaban su consejo y en las corrientes que aún susurran su historia. Porque el océano nunca olvida, y los secretos que Nereo guardó pueden cambiar la forma en que entendemos la mitología griega. Pero ¿quién era realmente este dios que existía antes de los olímpicos? ¿Por qué su sabiduría era tan codiciada por dioses inmortales? ¿Y cómo es que, a pesar de su poder, su nombre quedó a la sombra de Poseidón? Hoy vamos a sumergirnos en lo más profundo del mar para descubrir la historia del primer dios de los océanos, el guardián de los secretos acuáticos, el padre de las Nereidas y el profeta que vio el destino de los héroes más grandes de Grecia. Si creías que los dioses del mar solo eran Poseidón y su tridente, te sorprenderás. La mitología es mucho más vasta de lo que nos han contado, y Nereo es prueba de ello. Su historia está llena de misterios, encuentros con héroes, profecías y un legado que aún resuena en la mitología. Así que quédate hasta el final, porque vamos a descubrir por qué Nereo fue mucho más que un dios olvidado. Hey, antes de continuar, ¿qué tal si nos das una mano? Suscríbete ahora y deja tu like para apoyar este contenido. Tu participación hace toda la diferencia para que sigamos trayendo lo mejor para ti. En la vasta mitología griega, antes de que Poseidón reclamara el trono de los mares, ya existía un ser más antiguo, más sabio y profundamente ligado a las aguas primordiales: Nereo. Hijo de Ponto, el dios primordial del mar, y de Gea, la madre tierra, Nereo no era un dios de la guerra ni de la conquista, sino un espíritu sereno y paternal que representaba la esencia más pura del océano. Mientras otros dioses luchaban por poder y dominio, él encarnaba la estabilidad, la sabiduría y la naturaleza misma de los mares, fluyendo con la calma de las aguas inexploradas. A diferencia de los olímpicos, que se caracterizaban por su ambición y conflictos, Nereo pertenecía a una generación más antigua de dioses, aquellos que surgieron antes del reinado de Zeus. Su existencia se remontaba a los tiempos primordiales, cuando el cosmos aún se organizaba y las fuerzas naturales dominaban el universo sin necesidad de una jerarquía divina. No era un guerrero ni un tirano, sino un ser pacífico y justo, un reflejo de los mares en su estado más puro, sin tormentas ni violencia, pero llenos de secretos insondables. Su papel en la mitología no se basaba en imponer su poder, sino en actuar como un guardián de los misterios del océano. Nereo era el padre del conocimiento marino, aquel que comprendía las profundidades y los secretos que las aguas ocultaban. Por eso, muchos dioses y héroes acudían a él en busca de respuestas, aunque rara vez obtenían lo que deseaban sin antes demostrar su valía. Su sabiduría lo convertía en una figura fundamental dentro del universo mitológico, un anciano del mar que, aunque no poseía un ejército ni un trono dorado, ejercía una influencia incuestionable. Y aunque su reinado no estuvo marcado por grandes batallas ni revueltas, su linaje dejó una huella imborrable en la historia del Olimpo. Nereo no solo era el sabio del océano, sino también el padre de las Nereidas, las 50 ninfas marinas que, con su belleza y gracia, tendrían un papel crucial en el destino de los dioses y los mortales. Pero, ¿qué significaba ser el guardián de los secretos del mar? Y más importante aún, ¿por qué su sabiduría era tan codiciada por aquellos que buscaban cambiar su destino? Nereo no solo era un dios antiguo del mar, sino también su más grande conocedor. A diferencia de Poseidón, quien gobernaba con tridente en mano y un temperamento tan impredecible como las olas en tormenta, Nereo representaba la esencia tranquila y eterna del océano. Su conexión con las aguas iba más allá de la fuerza bruta. Él entendía sus corrientes, sus misterios y sobre todo los destinos que se tejían en sus profundidades. Por eso se le conocía como el viejo del mar, no solo por su apariencia anciana, sino por la inmensa sabiduría que guardaba.
Pero su conocimiento no se limitaba solo a lo que ocurría bajo las aguas. Nereo poseía el don de la profecía, un talento que lo hacía aún más temido y respetado. Quienes acudían a él lo hacían en busca de respuestas sobre el futuro, pero él no entregaba sus visiones con facilidad. Al igual que el mar, su conocimiento podía ser sereno o tempestuoso, dependiendo de quién lo solicitara. Sabía que el destino era un tejido frágil y que algunas verdades podían ser más peligrosas que la ignorancia misma. Por eso, muchas veces respondía en acertijos o probaba la paciencia de quienes lo consultaban. Los dioses y héroes lo buscaban cuando el camino se volvía incierto, cuando los oráculos en la tierra eran confusos y cuando las aguas parecían ocultar secretos que nadie más podía revelar. Pero Nereo no regalaba respuestas, las hacía merecer. Para probar la determinación de quienes lo interrogaban, utilizaba su habilidad para cambiar de forma, convirtiéndose en monstruos marinos, criaturas esquivas o incluso en el propio mar embravecido. Solo aquellos lo suficientemente astutos o perseverantes podían obtener su sabiduría. Este don de la profecía le otorgó un lugar especial en la mitología griega, no como un dios dominante, sino como un guía silencioso en los momentos clave de la historia. Sus visiones cambiarían el destino de héroes y reyes, y entre los que más influenció estaban los legendarios guerreros de la guerra de Troya. Pero Nereo no estaba solo en su papel de guardián del océano y sus secretos. Sus propias hijas, las Nereidas, también jugarían un rol fundamental en el destino de los mares y de los dioses mismos. Si Nereo era la sabiduría del océano, sus hijas, las Nereidas, eran su espíritu y su belleza. Estas 50 ninfas marinas, nacidas de su unión con la Oceánide Doris, no solo encarnaban la gracia de los mares, sino que también jugaban un papel crucial en la mitología. Mientras algunas de ellas simplemente adornaban las olas con su hermosura y dulzura, otras influenciaban los destinos de héroes y dioses por igual. Nereo, como un padre amoroso y protector, las guiaba y aconsejaba, asegurándose de que su legado no se perdiera en las aguas del tiempo. Entre todas sus hijas, 2 destacarían por encima del resto: Tetis y Anfitrite. Tetis no era una Nereida cualquiera, sino una divinidad con un destino extraordinario. Su belleza era tan inmensa que hasta Zeus y Poseidón la desearon, pero una profecía de Nereo advirtió que el hijo de Tetis sería más grande que su padre. Para evitar que un nuevo dios superara a los olímpicos, ambos la rechazaron y la entregaron en matrimonio a un mortal, Peleo. De esta unión nacería Aquiles, el legendario héroe de la guerra de Troya, cuya historia estaría inevitablemente ligada al conocimiento y las advertencias de su abuelo, el viejo del mar. Por otro lado, Anfitrite encontraría su destino junto a Poseidón, convirtiéndose en su esposa y en la reina de los océanos. Pero su unión no fue tan sencilla. Al principio, ella rechazó al dios de los mares y se escondió en los confines del océano para evitarlo. No fue hasta que un delfín, enviado por Poseidón, la convenció de aceptar su destino que Anfitrite accedió a casarse. Como reina de los mares, ella representaba la estabilidad y la fertilidad de los océanos, asegurando que el linaje de Nereo continuara influyendo en el poder de las aguas. Así, a través de sus hijas, Nereo dejó su huella en el destino de dioses y mortales. Su legado no se limitaba a la sabiduría ni a la profecía, sino que se extendía a través de la sangre de las Nereidas, quienes, con su belleza y su poder, moldearían el futuro del Olimpo y de la humanidad. Sin embargo, no todo sería armonía en los mares. Con el tiempo, Nereo se encontraría en medio de conflictos con los dioses olímpicos, quienes no siempre respetarían la autoridad del viejo del mar. A pesar de su naturaleza pacífica y su papel como sabio del océano, Nereo no estuvo exento de conflictos con los dioses del Olimpo. Al ser una de las deidades marinas más antiguas, su presencia era un recordatorio de una era anterior a la dominación de Zeus y sus hermanos. Mientras otros titanes fueron derrocados y olvidados, Nereo permaneció en las aguas sin buscar enfrentamientos, pero sin ceder completamente ante la nueva jerarquía divina. Sin embargo, con el ascenso de Poseidón como rey del mar,
su posición comenzó a volverse cada vez más incierta. Poseidón no era un dios que compartiera el poder fácilmente. Su temperamento feroz y su necesidad de dominio lo llevaron a afirmar su autoridad sobre todas las criaturas marinas, incluidos aquellos que habían existido antes que él. Nereo, sin embargo, no se mostró hostil ni desafiante, pero tampoco se inclinó ante el trono de Poseidón. Representaba una forma de poder diferente, basada en la sabiduría y el conocimiento, no en la fuerza bruta. Esto creó una tensión implícita entre ambos, donde el viejo del mar se convirtió en una figura respetada, pero no siempre bienvenida en los círculos del nuevo orden olímpico. Además de Poseidón, Zeus también tuvo sus encuentros con Nereo. Como soberano del Olimpo, Zeus valoraba la información y la previsión estratégica, y Nereo era una fuente inagotable de conocimiento. Sin embargo, la relación entre ambos dioses nunca fue completamente cercana, pues Nereo no temía decir la verdad, incluso cuando ésta no era favorable para los olímpicos. Su lealtad no estaba con el Olimpo, sino con el equilibrio del cosmos y las fuerzas primordiales que habían existido mucho antes que los dioses. Por ello, aunque nunca fue visto como un enemigo, tampoco fue considerado un aliado del todo confiable. Con el paso del tiempo, los dioses olímpicos consolidaron su dominio sobre el mundo, y figuras como Nereo comenzaron a quedar en las sombras. Sin embargo, su papel no se desvaneció por completo. Aunque los dioses poderosos podían reinar sobre los cielos y los mares, todavía había secretos en el océano que solo el viejo del mar conocía. Y uno de esos secretos cambiaría para siempre el destino de la guerra más legendaria de la antigüedad, la guerra de Troya. En los designios del destino, pocas figuras fueron tan influyentes como Nereo y sus hijas en la historia de Aquiles, el guerrero más temido de la guerra de Troya. Todo comenzó con la profecía que el viejo del mar reveló. Su hija Tetis daría a luz a un hijo tan poderoso que superaría a su padre en gloria y fuerza. Fue esta advertencia la que hizo que Zeus y Poseidón, quienes deseaban a Tetis como esposa, desistieran de casarse con ella, temiendo que su descendencia pudiera desafiarlos en el futuro. Así, para evitar un desastre en el Olimpo, Tetis fue entregada en matrimonio a un mortal, Peleo, con quien tuvo a Aquiles. Desde su nacimiento, Aquiles estuvo ligado al destino de los mares. Tetis, queriendo hacerlo inmortal, lo sumergió en las aguas del río Estigia, lo que le otorgó su famosa invulnerabilidad, excepto en el talón por el que su madre lo sujetó. Nereo, aunque no intervino directamente en la crianza del héroe, conocía el desenlace de su historia. Sabía que su nieto no solo se convertiría en el guerrero más formidable de su tiempo, sino que también estaba destinado a encontrar la muerte en Troya. Sin embargo, como siempre, el viejo del mar no interfirió con lo que estaba escrito. El destino debía seguir su curso. Las Nereidas, por otro lado, jugaron un papel más activo en la historia de Aquiles. Cuando el héroe, en su furia por la muerte de Patroclo, decidió regresar al campo de batalla con sed de venganza contra Héctor, Tetis le pidió a Hefesto que forjara una nueva armadura para su hijo. Fue entonces cuando las Nereidas emergieron del océano para llevar a Aquiles este regalo divino, asegurando que estuviera preparado para su enfrentamiento final. En este acto, no solo mostraron su amor por él, sino también la inevitable conexión entre Aquiles y las fuerzas del mar. La historia de Aquiles es una de gloria y tragedia, y Nereo, aunque en las sombras, fue una de las figuras que predijo su desenlace desde el inicio. Como siempre, su sabiduría le permitió ver lo que otros no podían, pero también lo obligó a aceptar que incluso los más poderosos deben sucumbir al destino. Sin embargo, su papel como oráculo no solo impactó a los héroes de la guerra de Troya. Muchos otros guerreros y aventureros lo buscaron a lo largo de los tiempos para intentar torcer el hilo de sus propias historias. Entre ellos, uno de los más famosos fue el gran Heracles. En la mitología griega, la sabiduría era un tesoro tan valioso como la fuerza, y Nereo era su guardián en los océanos. No era un dios que buscara conflictos, pero su conocimiento sobre los secretos del mundo lo convertía en un objetivo para héroes ambiciosos que deseaban respuestas.
Uno de los más famosos que lo desafió fue Heracles, el hijo de Zeus, quien necesitaba su ayuda para completar uno de sus famosos 12 trabajos. Para capturar las manzanas doradas del jardín de las Hespérides, Heracles debía encontrar a Nereo y obligarlo a revelar el camino. Pero obtener información del viejo del mar no era tarea fácil. Nereo no entregaba su sabiduría sin más, y antes de compartir sus conocimientos, ponía a prueba la determinación de quienes lo buscaban. Cuando Heracles lo encontró, el anciano no se dejó atrapar fácilmente. En su forma más pura, Nereo era escurridizo como el agua misma. Utilizando su habilidad para cambiar de forma, se transformó en múltiples criaturas marinas, intentando escapar de las manos del héroe. Se convirtió en una serpiente, en un pez y en un feroz león. Pero Heracles, con su fuerza sobrehumana, no lo soltó ni un instante. Al ver que no podía librarse de su captor, Nereo finalmente cedió y compartió la información que Heracles necesitaba, pero lo hizo de una manera enigmática, como era su costumbre, dejando que el héroe interpretara sus palabras. Este encuentro demostró que, aunque Nereo no reinaba sobre los mares con un tridente como Poseidón, su conocimiento era un poder en sí mismo, uno que incluso los héroes más grandes debían respetar. A lo largo de los tiempos, otros guerreros y navegantes también acudieron a Nereo en busca de orientación, esperando que su sabiduría les ayudara a encontrar su destino o evitar la ira de los dioses. Pero su don no era solo una herramienta para los mortales. Su capacidad de cambiar de forma también tenía un significado más profundo. No solo era una prueba para los héroes, sino un reflejo del propio océano, impredecible, en constante cambio y lleno de secretos que solo los más dignos podían descubrir. Si algo definía a Nereo, además de su sabiduría, era su capacidad de transformación. No era solo el viejo del mar en apariencia, sino en esencia, un ser fluido, impredecible y en constante cambio, igual que el océano que lo rodeaba. Su habilidad para metamorfosearse le permitía convertirse en cualquier criatura imaginable, desde un pez escurridizo hasta un feroz león o incluso una ola embravecida. Esta cualidad no solo le servía para escapar de quienes intentaban someterlo, sino que también era una prueba para los héroes que lo buscaban, una manera de determinar si eran dignos de su conocimiento. El mejor ejemplo de esto fue su enfrentamiento con Heracles. Cuando el hijo de Zeus lo atrapó en busca de respuestas, Nereo no se lo puso fácil. Se convirtió en serpiente para deslizarse entre sus manos, en un gran pez para desaparecer en las profundidades y en un toro furioso para intentar derribarlo. Pero Heracles, con su fuerza inigualable, resistió cada transformación y se aferró a él sin dudar. Solo cuando el héroe demostró su perseverancia, Nereo aceptó su derrota y reveló la información que Heracles necesitaba. Este poder no era exclusivo de Nereo. Otros dioses del mar, como Proteo, también poseían la habilidad de cambiar de forma. Sin embargo, en el caso de Nereo, su transformación no era solo un truco para evadir a sus perseguidores, sino una enseñanza. Representaba la naturaleza misma del océano, siempre en movimiento, nunca fijo, capaz de ser pacífico y letal al mismo tiempo. Solo aquellos que entendían esto podían realmente comprender la esencia del viejo del mar. A pesar de su dominio sobre este arte, con el tiempo, el papel de Nereo en la mitología comenzó a desvanecerse. Con el ascenso de los dioses olímpicos y la consolidación del reinado de Poseidón sobre los mares, su figura fue perdiendo relevancia. Pero su legado no desapareció por completo. Su linaje, su sabiduría y sus enseñanzas continuaron influenciando a los dioses y héroes que vinieron después. ¿Qué ocurrió con él al final? ¿Qué destino le esperaba a un dios que existió antes de los propios olímpicos? A diferencia de muchos dioses y titanes que fueron derrocados, castigados o condenados al olvido, Nereo no sufrió una caída violenta ni un final trágico. Como el océano mismo, simplemente se retiró de la vista de los dioses y los mortales, dejando que el tiempo fluyera como las mareas. Con el dominio absoluto de Poseidón sobre los mares, el papel de Nereo en la mitología se volvió cada vez más silencioso, hasta que su nombre se mencionaba solo en las historias antiguas.
Sin embargo, su legado no se extinguió. Su sabiduría permaneció impresa en sus hijas, las Nereidas, quienes continuaron moldeando el destino del océano y de los héroes que osaban desafiarlo. Nereo nunca fue un dios de la guerra ni de la ambición. Su poder no provenía del trono ni del conflicto, sino del conocimiento y la armonía con la naturaleza del mar. Su retiro no fue una derrota, sino una elección. En un mundo dominado por dioses jóvenes y poderosos, donde la fuerza y la conquista eran la norma, el viejo del mar decidió no competir. En cambio, dejó que los olímpicos gobernaran mientras él se desvanecía en las profundidades, observando el curso del destino sin intervenir. A lo largo de los siglos, su figura se convirtió en un símbolo del océano primitivo, de una era en la que los dioses no necesitaban imponerse con tormentas ni con rayos, sino que simplemente eran parte del equilibrio natural del cosmos. Aunque su nombre ya no resuena con la misma fuerza que el de Zeus, Poseidón o Hades, su influencia sigue viva en las historias de aquellos que alguna vez buscaron su consejo, desde Heracles hasta Aquiles. Porque, al final, los dioses pueden gobernar y los héroes pueden luchar, pero el mar sigue siendo eterno, y en sus aguas aún se esconden los secretos del viejo del mar. Así, Nereo permanece, no como un rey ni como un guerrero, sino como un recuerdo en las profundidades, un vestigio de un tiempo en el que el océano no tenía amo, sino solo un guardián silencioso. Tal vez en las noches tranquilas, cuando el mar se calma y susurra con el viento, aún se puedan escuchar los ecos de su sabiduría, esperando a que algún viajero perdido escuche su llamado y se atreva a buscar sus secretos una vez más. La historia de Nereo nos recuerda que el verdadero poder no siempre está en la fuerza o en el dominio, sino en el conocimiento y en la conexión con lo que nos rodea. Mientras otros dioses luchaban por tronos y gloria, él representaba la sabiduría silenciosa del océano, aquella que solo los más valientes y astutos podían comprender. Su influencia se extendió a héroes como Heracles y Aquiles, a dioses como Poseidón y Zeus, y a las corrientes mismas del mar que aún llevan su legado. Pero ahora te pregunto, ¿qué crees que es más importante, la fuerza o la inteligencia? En un mundo que constantemente nos empuja a demostrar poder, la historia de Nereo nos deja una lección clara. Aquellos que entienden y respetan el flujo natural de la vida son los que realmente dejan huella. ¿Estás dispuesto a buscar la sabiduría en lugar de solo el dominio? ¿A escuchar los secretos ocultos en vez de solo imponer tu voluntad? Si esta historia te hizo ver la mitología de una forma diferente, déjamelo saber en los comentarios. ¿Conocías a Nereo o pensabas que Poseidón era el único dios del mar? Quiero saber tu opinión. Y si te gustan estos relatos llenos de mitos, secretos y conexiones inesperadas, no olvides apoyarnos. Vi que aún no dejaste tu like, así que este es el momento perfecto para hacerlo. Aprovecha y suscríbete al canal. Y casi lo olvido, te dejo aquí 2 videos que seguro te van a interesar. Gracias por ver y nos vemos en la próxima.